Diccionario jurídico. Es como que dijera el nombre de archivamiento. Si nuestra gente no entiende. Para sacar los malos de tu organismo, te lo saca como en el pie, que se ya descansa todo, y es el que, o sea, sostiene nuestro cuerpo, ahí cae todo lo malo, y ahí es como para que puedas descansar, para que tengas, para que saques todas las toxinas malas.
Qué atrevido.
Sí. Ah, aló, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, 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 buenas noches, sí se oye. A ver, Buenas correcto. noches, se lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? Buenas noches. noches con todos. Miss, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mucho Sí, gusto. un Bien, gusto. espero que todos se puedan estar ya cómodos, tranquilos para poder iniciar en este momento. Me presento, mi nombre es Richard Zapana. Voy a hacer una Buenas breve noches. presentación. ¿Sí? A ver, Buenas noches. Sonia por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, como les Esperando. estaba ¿qué tal? Buenas noches con todos en general. Como les estaba comentando, voy a hacer una pequeña presentación referente al tema orientado a los días que vamos a tener las clases, que es muy importante para que todos puedan tener en cuenta, y también acerca de lo que es obviamente la ponencia por nuestra ponente, Miss Betty Sánchez, que nos va a acompañar en estas sesiones, ¿sí? Brevemente. ¿Quiénes somos nosotros? Precisamente somos un instituto educativo con más de 2 años de experiencia, brindando información, lo que es la parte integral y sobre todo a través de lo que son los diplomados de calidad a profesionales del rubro educativo y psicológico. Nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales en lo que es Accedu, conocimiento constante. De igual forma, toda esta información yo se las voy a transmitir a través de lo que es el grupo de WhatsApp, donde ya se encuentran todos inscritos en la parte de lo que es el grupal, ¿sí? Precisamente también brindamos no solamente lo que es terapia cognitivo-conductual, también lo que es la parte de andragogía, estrategias de intervención en TDAH y diferentes diplomados relacionados a la parte educativa, que yo con mucho gusto se los voy a compartir. Bien, quisiera también que puedan conocer un poquito acerca del testimonio de nuestros alumnitos que ya han culminado lo que son los diferentes diplomados en estos momentos. Ay, perdón, se escapó un momento. Brevemente. Muy buenas noches. Primero agradecer a Dios ante todo, porque todas las cosas que yo hago primero lo pongo Dios. Y agradecer a la maestra por la paciencia, por todas las dudas que nos ha explicado claras. Como siempre lo decía, tus clases son claras. Tus clases me han servido mucho, a mí de mucha ayuda, porque yo también estoy trabajando en una institución educativa y muchas veces tengo charlas con los adolescentes, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido de mucha ayuda. Gracias, maestra, y que Dios la bendiga. Bien, así como el testimonio de nuestra alumna, nosotros también toda la información, todas las clausuras, los trabajos que se realizan dentro de lo que serían las sesiones, todo este material se cuelga a través de lo que es las redes sociales de precisamente la institución Accedu. Todo ese material ustedes lo van a encontrar dentro de las redes sociales. Los invito a que puedan seguirnos. Y también es muy importante, no solamente a través de lo que es Facebook, también a través de lo que es TikTok e Instagram, sobre todo ahí tienen lo que es la red social, @accedu.oficial, conocimiento constante. Ok. Bien, entonces, referente al tema de las clases, esta parte sí quiero que ustedes pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque las clases se van a dictar los días martes 21 de noviembre, miércoles 22 y vamos a finalizar el sábado 25 de noviembre. El horario se va a mantener, va a ser de 8 a 9 de la noche. Por favor, esa parte es muy importante para que ustedes puedan tenerla en cuenta y sobre todo no puedan perderse ninguna sesión. ¿Sí? Perfecto. Referente a lo que es la parte del especialista, lo que justo les estaba mencionando, yo quiero que nuestra ponente se pueda presentar y yo le doy el pase a Miss Betty. Miss, le doy el pase, por favor, usted pueda presentarse con nuestros alumnos. Muchas gracias a usted. Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase gratuita de Accedu. Un gusto de compartir en la clase de hoy. Mi nombre es Betty Sánchez. ¿Ya? Yo soy magíster egresada, ¿no?, de la Universidad San Martín de Porres, Psicología. También egresada segunda especialidad de la Universidad Mayor de San Marcos, Psicología Clínica y de la Salud. También con segunda especialidad en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo-Conductual de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Actualmente me encuentro estudiando neuropsicología en la Universidad Científica del Sur y trabajo como psicóloga, psicoterapeuta de apoyo en el tratamiento en el Hospital de San Juan de Lurigancho. Dentro de mi experiencia profesional también he trabajado como psicoterapeuta y modificadora de conducta en el Instituto para el Desarrollo Infantil ARI, ¿no? En el Centro Médico Rivera, que todavía sigo trabajando en 2 centros clínicos, y bueno, también en otros hospitales, ¿no? De la región. Un gusto entonces empezar la clase de hoy. Cualquier cosa, ustedes me van a ir preguntando al último de la ponencia, ¿ya? Entonces, empezamos. Me indican, por favor, si se logra ver pantalla, ¿ya? A ver, voy a compartir pantalla, chicos. Ok, le voy a dar el pase y el host también, Miss, para que usted pueda hacer lo que es compartir pantalla, ¿sí? Por- Bueno, eso sería todo por mi parte, chicos. Yo quedo atento a través de lo que es el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, consulta, ustedes me van escribiendo, yo los voy a apoyar por ese medio, ¿sí? Gracias. Ok, muchas gracias, hijo. Listo. A ver, chicos. Voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si se logra ver, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿se logra ver pantalla, chicos? Me indican, por favor. Sí, sí se ve. Listo, chicos. Chicos. Sale como cargada. Ahora sí. Ah, ya, genial. Bueno, vamos a empezar lo que es terapia cognitivo-conductual. Si bien es cierto, chicos, la terapia cognitivo-conductual es una terapia orientada a lo que es modificar conductas, modificar pensamientos, que tiene y está muy relacionado a algunos trastornos psiquiátricos, algunos trastornos psicológicos y algunos trastornos del neurodesarrollo. ¿En qué compete nuestro trabajo? Nuestro trabajo compete en elaborar paquetes de tratamiento para modificar conductas, modificar pensamientos y modificar también algunos problemas que se pueden presentar en la vida diaria, ya sea en el campo educativo, en el área social. También dentro de ello trabajamos con personas que cuentan con habilidades diferentes, ¿ya? Entonces vamos a empezar la clase de hoy y vamos a empezar con lo que es primero, ¿no? La psicología del aprendizaje. ¿Por qué es importante tocar este tema? Cuando nosotros hablamos de la psicología del aprendizaje, hablamos de cómo el ser humano ha aprendido, de qué manera se han instaurado algunas conductas. Quizás es por modelado, que está dentro de la familia, quizás aprendizaje vicario. Y también podemos aprender mediante el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Por ejemplo, el que el niño repita varias conductas, hay muchos factores por cuál lo puede hacer. Como por ejemplo, recibe reforzamiento de papá, aplausos, quizás un premio. Entonces vamos viendo el niño por qué repite, mantiene o también reduce algunas conductas. Así como también nosotros podemos instaurar conductas nuevas, como por ejemplo podemos trabajar con los niños de repente que tienen retardo mental leve, un moderado o también un grave. ¿Ya? ¿Se logra ver pantalla, chicos? Me parece que se cerró. ¿Por ahí se logra ver pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí se logra ver. Ah, ya, ok. Muchas gracias, hija. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a elaborar, identificando qué conductas tienen el repertorio de nuestro paciente o de repente el alumno o a quién vamos a intervenir. Entonces, para ver de qué manera nosotros podemos modificar, instaurar, controlar o reducir conductas, vamos a ver la psicología del aprendizaje, que tiene mucho que ver con el condicionamiento clásico y operante. Ahora, y aquí vamos a utilizar como ejemplo, ¿no? El condicionamiento clásico. Cuando escuchamos el timbre, ¿no? De la casa 3 veces, o de repente cuando escuchamos el timbre de la escuela, ¿no? Inmediatamente, ¿con qué lo relacionamos? En la escuela, ¿qué nos indica? Escuchamos el timbre, todos corren, salen corriendo, ah, recreo, llegó la hora de jugar, llegó la hora de comer, de conversar con los amigos. Entonces, está relacionado un sonido o de repente un estímulo con alguna conducta. Entonces, nosotros también estamos acostumbrados, incluso, ¿no? Escuchamos de repente, cuando de repente algún familiar en nuestra casa toca 3 veces el timbre. De repente alguien lo hace, alguien de repente en casa puede ser mamá, puede ser papá, así como el ejemplo, ¿no? Cuando escucho el timbre de mi casa 3 veces significa que mi papá ha llegado al trabajo. Condicionamiento clásico. Ya tú vas aprendiendo ese aprendizaje, vas relacionando
cierta conducta como el sonido, ¿no? Un estímulo. Ahora también cuando siento el olor del perfume de mi hermano, de repente, ya se va a trabajar. Miren, ahí vamos viendo lo que son estímulos y vamos a ir relacionando. También tenemos lo que es el condicionamiento operante. Cuando trabajo a tiempo, ¿no? Tiempo extra los fines de semana, obviamente vamos a recibir un pago extra, ¿no? Cuando saco buenas notas, mi mamá quizás me prepara mi plato favorito, de repente mi tío me da un premio, me invitan a un helado, me llevan al cine. Entonces, ahí vemos dos tipos de conducta, que lo vamos a ver mediante lo que son estas teorías. Ahora, este es un aprendizaje, chicos. Esos ejemplos que les acabo de mencionar, lo hemos aprendido y lo vamos a seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Lo vamos a aprender en el trabajo, en la escuela y en otros ámbitos. Ahora, ¿qué es el aprendizaje? Es el concepto central de la psicología que va a tratar de explicar por qué se comporta ese alumno de esa manera, por qué se comporta de repente esa persona, ese adolescente de esa manera, o ese adulto de esa manera. Vamos a ver de qué manera ha aprendido cada uno. Cada uno tiene su particularidad. Y ahí es donde nosotros vamos a explicar diversos campos de aplicación del conocimiento, como en áreas de educación, salud, entre otros. Ahora, el aprendizaje es como un cambio, y en realidad sí, porque de esta forma nosotros vamos creciendo, ¿no? En aprendizaje vamos también en experiencia. Entonces, el aprendizaje es un cambio a largo plazo en el comportamiento humano y producto. A ver, por ahí la. Ya. Entonces, cuando hablamos acerca del aprendizaje, hablamos de toda una historia, que es lo que nos dijo Sócrates, ¿no? Que ha introducido un método de aprendizaje conocido como el pilotaje, ¿no? A través, ¿no? Del cual se llega a las propias respuestas, a través del poder del razonamiento. Y ojo, dentro incluso de lo que es debate, para modificar pensamientos, vamos a trabajar en el debate socrático, que son técnicas donde el paciente va a modificar los pensamientos distorsionados en algunos casos. Hernán Ebbinghaus, ¿qué nos habló de él? Acerca examinó el aprendizaje, estudiando la memoria mecánica y también el olvido. Edward Sondheim, ¿qué nos dijo? Pero él presentó la teoría de la ley del efecto en el año de 1898, según el cual los seres humanos y otros animales aprenden comportamientos a través del método de ensayo y error. Y bueno, de aquí vienen los siguientes autores que han sido los más importantes a lo largo de la historia también. Iván Pavlov, que él ha sido un fisiólogo ruso que contribuyó a la investigación sobre el aprendizaje. Y su enfoque era de tipo conductual, más tarde conocido como condicionamiento clásico. Skinner desarrolló un condicionamiento operante en el cual el comportamiento específico derivaba de estímulos que los hacían aparecer más o menos frecuentemente. Y bueno, conocemos al gran Jean Piaget, ¿no? Que es conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, que describe cómo los niños crean un modelo mental del mundo que los rodea, que es importante, ¿no? Porque de ahí una de las primeras teorías en desacuerdo con la idea de inteligencia era un rasgo sólido. Entonces, vamos a ver de qué manera el niño ha aprendido a lo largo de su vida. ¿Cuál ha sido, digamos, el entorno donde se ha desarrollado? ¿De qué manera han reforzado conductas? Primero vamos a indagar cómo ha aprendido el niño y cómo nosotros también vamos a cambiar algunas conductas, ¿ya? Ahora, la psicología del aprendizaje es una disciplina que se encuadra dentro de la tradición de la psicología experimental que trata de explicar, predecir la adquisición, el mantenimiento de una conducta, el cambio de una conducta, ¿no? De cada uno de los organismos. Y eso es en base de la experiencia. Ahora, la teoría del aprendizaje, el famoso conductismo, que ahí nosotros vamos a estudiar bastante, vamos a indagar de qué manera también el paciente aprende, cuál es la manera más fácil, la forma cómo vamos a motivar al niño a instaurar conductas. ¿Y qué nos dice el conductismo? Que es una teoría mecánica que describe la conducta observada como respuesta ante una experiencia. Perciben el ambiente como mucho más influyente, y viene lo que es el entorno familiar, el entorno escolar. Los seres humanos aprenden a reaccionar, ¿no? A condiciones o aspectos de su ambiente, que se encuentran placenteros o dolorosos o amenazantes. También sostiene que los seres humanos aprenden acerca del mundo de la misma manera que lo hacen con otros organismos. El aprendizaje se forma de una conexión mental entre dos eventos, y ahí se centra el aprendizaje también asociativo. Ahora, cuando hablamos acerca del aprendizaje asociativo, nos vamos a estas dos teorías, lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante.
Ahora, vamos a estudiar lo que nos dice Iván Pavlov, ¿no? ¿Qué nos dice acerca del condicionamiento clásico? Que este aprendizaje es basado en la asociación de un estímulo, uno que es neutro, con otro que sí produce una respuesta. ¿Ya? Realizó sus conocidas investigaciones, entre otras, ¿no? Sobre el aparato digestivo y los reflejos condicionados. Como también mostraba el mecanismo más básico por el cual tanto las personas como animales eran capaces de entender las relaciones que había entre los estímulos, aprender nuevas respuestas y variar y adaptar la conducta en base a otros. A esto. También tenemos a John Watson, ¿no? Que le aplicó la teoría de estímulo-respuesta al miedo, que es cualquier adaptante, por ejemplo, ¿no? En cualquier forma que eligiera, ¿ya? Sus escritos influyeron a una generación de padres a aplicar los principios de la teoría del aprendizaje a la crianza infantil. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos acerca del experimento del niño Albert, que tenía 11 meses, algunos libros describen que tenía 11 meses, otros 9 meses, que ahí aprendió el miedo. ¿Y cuál fue ese experimento? ¿Alguien acerca del experimento del niño Albert? A ver. Mire, está jugando Orejita, Espere. Pablo Guerrero, La Padula, que son conocidos discípulos. No sé otros mocos quiénes serán. A ver, parece por ahí he apagado un audio. A ver, alguien por ahí. A ver, chicos, entonces, cuando hablamos acerca del experimento del niño Albert, nos habla acerca de la teoría del miedo. ¿Cómo el niño empieza a tener o a, digamos, a aparecer el miedo? Si alguien de repente ha escuchado acerca del niño de 9 a 11 meses, ¿no? Que tenía, donde a él le coloca, ¿qué le pone frente a él, chicos? Porque antes, ojo, el estímulo no le provocaba ningún tipo de reacción. Sin embargo, asociándolo a un estímulo, a un sonido muy fuerte que produce una reacción, ¿no? Que hace saltar al ser humano, inmediatamente aparece el miedo. Y eso es donde empiezan a experimentar el niño Albert y le ponen frente a una rata. Y el niño podía manipularlo, podía jugar, tenía cierta reacción. Pero inmediatamente, esa fue la primera reacción, pero después se le presenta nuevamente la rata y con un sonido muy fuerte y el niño salta. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa asociación? El niño entiende, ¿no? Que cuando le ponen el estímulo, que es la rata, inmediatamente hacen un sonido fuerte, el niño tiene una reacción en su cuerpo. Y ahí empieza a tener miedo. Por ejemplo, esa asociación, chicos, a partir de ese experimento se dan cuenta de que el niño empieza a tener lo que es el miedo, no solamente a la rata, sino también se le presenta de repente un conejo, un peluche de color blanco, y empieza a asociar, y ahí empieza la teoría del miedo, ¿no? ¿Cómo empiezan los estudios, las conductas del ser humano? Seguimos. Esta es la famosa teoría de Iván Pavlov, ¿no? Él hizo un estudio con un perro. Al inicio de ese experimento se asoció el estímulo neutro, ¿no? Con la campana, ¿ya? Se asoció lo que es el estímulo neutro de la campana asociada con el alimento presentado. Al hacer sonar la campana, detectó la secreción de la saliva y jugos gástricos, ¿no? Y aquí se aplicó el experimento doloroso, ¿no? Antes, por ejemplo, eso no lo hablan mucho los libros, ¿no? Pero al perro se le hizo un pequeño corte, ¿no? Unos orificios en la zona abdominal de los canes para hacer una observación y recolección inmediata de la saliva del perro. El sonido de la campana activaba el sistema digestivo de los perros sin necesidad de presentarles el alimento. Solo bastaba con el estímulo auditivo con el que se entrenó a los perros, aunque faltara el estímulo de alimento, pero ya tenía asociado ese aprendizaje. Finalmente, en la última parte del experimento, cortó las conexiones entre el sistema nervioso y el gástrico. Eso es algo que también nosotros vamos a ver dentro de la teoría del condicionamiento clásico, que de ahí se derivan muchas técnicas que se van a aplicar para modificar conductas, para instaurar conductas, para controlar conductas y hasta extinguirlas también. Ahora, dentro de esto, lo que es el condicionamiento clásico, existen elementos o variables, como por ejemplo, tenemos lo que es el estímulo neutro. El estímulo neutro, que no tiene un significado, bueno, y es incapaz de producir una respuesta refleja, en este caso el estímulo neutro, ¿cuál vendría a ser? La campana, que no tiene ningún significado hasta ese momento. Pero ahí aparece lo que es el estímulo incondicionado. ¿Ya? El estímulo que genera una respuesta al organismo de manera innata, de manera automática,
y ahí sería la comida, ¿no? Que causa la salivación de forma natural. Y en esa asociación es donde se empieza a hacer el estudio de cómo aprenden las personas a instaurar conductas. Y ahí aparece otro estímulo que vendría a ser el condicionado, ¿no? Que se trata del estímulo neutro una vez realizada la asociación con el estímulo incondicionado. Por lo tanto, el estímulo condicionado ya sería la campana, una vez asociada con la comida tras el proceso de aprendizaje del perro, capaz de generar que la salivación por sí sola. Ahí viene lo que es la respuesta incondicionada, que se trata de la respuesta innata, suscitada de forma ya automática por el estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada sería la salivación que se produce, ¿no? Al ver la comida, por la comida. Respuesta condicionada, que ya es la respuesta que uno ha aprendido, la que se produce por el estímulo condicionado. En este caso, la respuesta condicionada sería la salivación por el sonido que al escuchar de la campana. Entonces, por ejemplo, chicos, en base a esto salen bastantes técnicas conductuales que se van a aplicar para muchas conductas. También va a ocurrir fenómenos del condicionamiento clásico, y ahí es lo que les estaba comentando, las técnicas, ¿no? Vamos a ver lo que son las técnicas de adquisición, las técnicas de extinción, recuperación también dentro de ese proceso, dentro del fenómeno del condicionamiento clásico, vamos a ver también lo que es la recuperación espontánea, la generalización y la discriminación. ¿Y cómo le podemos ver? Vamos a ver aquí. Ejemplo, el fenómeno del condicionamiento clásico, la adquisición. Ese es el periodo en que incrementos más grandes del aprendizaje se producen en los primeros ensayos del condicionamiento, ¿no? Lo que es asociar el sonido de la campana, por ejemplo, ¿no? Con el recreo. Ese es uno, por ejemplo. También tenemos otros que en el trabajo igual tenemos la música. Ahora, este concepto permite dar respuesta a un estilo de suave. Ya. A ver, por ejemplo, en este concepto, chicos, permite dar la respuesta a muchas preguntas, ¿no? ¿Importaba el tiempo de presentación entre los dos estímulos que se querían asociar? Claro que importa. Es decir, ¿no? En el experimento clásico de Ivan Pavlov, ¿qué pasaría, digamos, si transcurriera un largo periodo de tiempo entre que toca asociar la campana y presentar la comida del perro? Claro que importa mucho, es igual que a la hora que nosotros vamos a asociar ciertos estímulos, tiene que haber un tiempo determinado para asociarlo y que se lleve a cabo esa conducta. Eso también vamos a aprenderlo. ¿Qué pasaría si nosotros alteráramos el orden de la presentación de los estímulos? Es decir, en el experimento de Iván Pavlov, ¿ya? ¿Qué pasaría si le diéramos la comida al perro y luego tocaríamos la campana? Es igual que de repente si a un niño le damos primero el regalo o le damos el premio y después decimos, ya, nos traes buenas notas porque te estamos dando esto. Entonces, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar esta técnica? Entonces, tiene que ver mucho de cómo nosotros vamos a instaurar conductas, de qué manera vamos a instaurar ciertas técnicas para que pueda haber un efecto de conducta que sea positivo. Ahora, también varía la intensidad de la respuesta condicionada en función de las veces que se produce la asociación. Es decir, en el experimento de Iván Pavlov, ¿qué pasaría si solo un par de veces le presentaríamos el sonido de la campana y luego la comida? Si hacemos solamente dos prácticas de asociación. El niño no va a aprender en ese momento, tiene que tener un tiempo específico para que se pueda dar una conducta. Entonces, eso también vamos a ver en técnicas de modificación de conducta. Ahora, dentro del condicionamiento clásico también tenemos la extinción. Si tras una fase ya que se ha adquirido una conducta en la que ya hemos conseguido el estímulo condicionado, acabe provocando una respuesta condicionada, dejamos de emparejar. ¿Qué sucede si dejamos de emparejar durante un tiempo el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado? Va a llegar un momento en que la respuesta condicionada pues, va a ir debilitando, pudiendo llegar a desaparecer. Y este proceso se denomina la extinción, que es una técnica que también se va a utilizar para disminuir hasta extinguir ciertas conductas inadecuadas que pueda presentar el niño o nuestro paciente. También va a ocurrir el fenómeno del condicionamiento clásico, que es la recuperación espontánea, ¿ya? Recuerda, Sirenas, que antes, por ejemplo, se usaba el camión de la basura. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos aprendizajes
que quizás hemos tenido en nuestra infancia. Por ejemplo, este es uno de ellos, ¿no? Recuerda las sirenas que antes usaba el camión de la basura. Hoy, por ejemplo, ya no las usa, pero tenemos asociado, en algún momento si lo volvemos a escuchar, ese sonido era de la basura. Entonces, vamos a ver cierta recuperación espontánea, ¿no? Ahora, y eso tiene que ver mucho con las técnicas conductuales. Si dejamos pasar cierto tiempo sin presentar ese estímulo condicionado, es posible, ¿no?, observar cuando lo presentemos de nuevo, que el estímulo condicionado vuelva a provocar una respuesta condicionada. A esta recuperación de respuesta condicionada por el simple paso del tiempo se le denomina recuperación espontánea de la respuesta condicional, que ahí también vamos a aplicar ciertas conductas que volvemos tal vez a aplicarlos después de un cierto tiempo si es que es necesario. Ahora, otro fenómeno básico es el de generalización. Y eso es algo que se utiliza bastante en terapia cognitivo-conductual dentro de los paquetes de terapia. Ahora, dentro de ello, en la generalización, ¿qué es? El sujeto, nosotros, aprendemos a responder de la misma manera. Es decir, mostrando una respuesta condicionada ante estímulos que son similares, ¿no? Pero no son iguales al estímulo condicionado. Por ejemplo, como les mencioné hace un momento, del experimento del niño Albert, que tenía 9 meses, ¿ya? ¿Qué aprendió él? Hemos comentado no hablar del condicionamiento del miedo. Aprendió a tener miedo a una rata blanca que se le presentó y se asoció con un sonido que generaba, digamos, un espanto, ¿no?, una reacción de rechazo en su cuerpo. Pero más tarde a este mismo niño se le mostró la misma respuesta condicionada de miedo ante un peluche de miedo, un peluche blanco, perdón. Se le presentó el peluche y inmediatamente él se alejaba, trataba de huir del peluche o de cualquier juguete parecido que tuviera ese color blanco. Una paloma blanca, una águila blanca. Ya había generalizado ese miedo a todos los objetos o estímulos que se presentaran con algunas características presentadas como blanca. Entonces, había generalizado el estímulo condicionado inicial a otros objetos que también eran de color blanco. Por ejemplo, este es un aprendizaje, la generalización, que implica responder del mismo modo a dos estímulos distintos debido a sus similitudes. Y dentro de ellos vamos a tener lo que es generalización del estímulo cuando se responde también frente a estímulos similares. También de respuestas que desencadenan, ¿no?, por un estímulo que no permanece aislado, y otras respuestas similares, no, que son desencadenadas por el mismo estímulo. Y también tenemos la generalización de la extinción, ¿no? La extinción de una respuesta condicionada que afecta las respuestas a estímulos similares. Ahora, en base a lo que es este refuerzo generalizado, ya, son los estímulos que se han asociado con varias clases de reforzadores primarios. Por ejemplo, ¿no?, cuando un niño aprende a decir papá, lo dirá a el que cumple, ¿no?, con las características de un padre. Entonces, estamos viendo esto, que también hay otras generalizaciones que va a ocurrir dentro de los trastornos psicológicos y que se va a trabajar mucho en salud mental. También tenemos otro fenómeno básico del condicionamiento clásico, que vendría a ser la discriminación. Ya, la discriminación, por el contrario, ya se produce una distinción entre unos estímulos y otros. De manera que en lugar de mostrar una respuesta condicionada ante un estímulo condicionado general, como por ejemplo, ¿no?, las flores, que el sujeto aprende a mostrar la respuesta condicionada ante unos tipos de flores, por ejemplo, los geranios, y no ante otras como las rosas o los claveles, ¿no? En la discriminación, la respuesta condicionada solo se da ante uno o dos más estímulos similares, ¿ya? Factores que la posibilitan. El estímulo debe ser captado por los órganos receptores. También tiene que ver mucho que ver acá la motivación, presencia de refuerzos que recibe el paciente o con que vamos a trabajar. Ejemplo, ¿no?, la conducta berrinchuda ante el padre, digamos, y conducta sociable ante la presencia de la madre. ¿Por qué creen que un niño se comporta diferente con la mamá y otro con el papá? Porque vamos a tener dos reacciones, dos conductas diferentes, dos respuestas diferentes. Entonces, él va a discriminar ciertas conductas, cómo se va a comportar con uno y cómo se va a comportar con otro. Eso también aplica para técnicas en modificación de conducta. Ahora, vamos a recordar, y esto es muy importante, que con el condicionamiento clásico vamos a predecir cuándo y qué podemos, por ejemplo, no comer. También está involucrado en el aprendizaje de... No me va a dar hojas. Muy tarde está el señor. audios. Ya.
A ver, también también está involucrado en el aprendizaje de nuevas respuestas emocionales como el miedo y el placer a estímulos que inicialmente no elicitaban esas emociones. El condicionamiento pavloviano también interviene en la respuesta de los niños y de las madres durante la lactancia. Y eso es muy importante porque nosotros también vamos a ver de qué manera reforzamos y también hacemos que el niño crezca saludablemente. Por ejemplo, ¿no? Para que el amamantamiento sea satisfactorio, la madre debe permanecer al bebé en una posición determinada, ¿no? Que proporciona estímulos táctiles, especialmente tanto para la madre como para el niño. Los estímulos táctiles que percibe el bebé pueden condicionarse y elicitar respuestas de orientación y succión. Los experimentos por la madre, pueden condicionarse a elicitar las respuestas de secreción de la leche en anticipación de las conductas de la succión del bebé. Entonces, vemos ahí también dos tipos de conductas, dos tipos de respuestas. Y ahí el condicionamiento pavloviano es importante también en el aprendizaje acerca de las situaciones sexuales, que eso también se trabaja en terapia de pareja. Por eso es muy importante que vamos a extraer diferentes técnicas, que no solamente sea para el niño y el adolescente, sino también se va a trabajar en la relación de pareja, que es muy importante, para que, digamos, tengan una mejor relación, disminuir los conflictos y hasta ver tipos de comunicación. Digamos, aquí viene lo que es el condicionamiento operante. ¿Ya? Ahora, dentro del condicionamiento operante se llevó a cabo el experimento de la caja de Skinner. El término de condicionamiento operante hace referencia al proceso por el que la frecuencia ya de presentación de una conducta queda modificada por las consecuencias. ¿Qué es lo que haces ante una conducta? Lo refuerzas, lo castigas. Entonces, así la probabilidad de la aparición de una conducta operante está determinada y eso está comprobado, lo hacemos todos los días, por los hechos que sucedieron después de realizar esta conducta en el pasado. Por ejemplo, ¿no? Si de repente el niño no cumple la tarea, ¿qué puedes hacer? Aplicas un castigo, se reduce ese tipo de conducta. Pero ¿qué pasa si de repente el niño hace muy bien la tarea, tú lo felicitas y le das un premio? Puede ser una gelatina o algo que a él mucho más le gusta. El niño va al siguiente día a hacer nuevamente su tarea, trae bonitos digamos, todos sus trabajos que ha hecho en el colegio porque sabe que va a recibir una recompensa. Y esa conducta se va a volver a repetir y va a ser un aprendizaje también significativo para él. Ahora, no solamente vamos a darle premios, sino siempre vamos a trabajar lo que es la parte motivacional, porque eso también va a ser muy importante para el niño. Es decir, te felicito, eres muy importante, te quiero mucho, me siento orgullosa de ti. Entonces, también son refuerzos que se van a aplicar para aumentar dicha conducta. Skinner materializó la demostración de la ley de reforzamiento, instaurando el proceso de condicionamiento operante con la jaula diseñada por él mismo y la llamada caja de Skinner. También, dentro de esta teoría, ya el aprendizaje basado en la asociación del comportamiento con sus consecuencias. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos ver en el reforzamiento? Es el que fortalece y alienta la repetición de una conducta. Y es una conducta que tal vez puede ser satisfactoria. Y que va a estar dos componentes. El organismo, que es el ser humano, el paciente, el niño, y el estímulo que va a provocar dicha conducta. Va a aumentar o va a controlar cierta conducta. Como también podemos utilizar o está dentro de esta teoría el castigo, que es un proceso que va a debilitar y desalienta la repetición de una conducta, que vendría a ser una conducta inadaptada, una conducta inadecuada o negativa. Ahora, el refuerzo y el castigo, y esto está dentro de esta teoría. Dentro del refuerzo, vamos a ver que incrementa la probabilidad de aparición de una determinada conducta. ¿Qué castigo? Dentro del castigo va a disminuir la probabilidad de la aparición de determinada conducta. Y para estas dos formas, que son técnicas diferentes, se va a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Lo primero, el proceso de reforzamiento. Vamos a tener en cuenta que hay un estímulo, ¿no? Que es la situación, la respuesta, que es la conducta, ¿no? Que de repente el estímulo, que el niño escriba bien, que termine su tarea, la respuesta, ¿cuál vendría a ser? ¿No?
que de repente el niño terminó todo, lo hizo muy detallado, lo hizo bien bonito, y la consecuencia puede ser bien de repente un premio, como decir, ay, te felicito, mi hijo, lo has hecho muy bien, te quiero mucho, me siento orgullosa de ti, toma un caramelo, toma una gelatina. O puede ser totalmente distinto, que ahí también está aprendizaje, que la madre o el padre puede decir, mira, te faltó acá, porque no lo has subrayado. No ve de repente las cosas que ha sido positivo, sino va directamente al aspecto negativo, las cosas que pueden faltar o para él de repente que tiene que mejorar. Si va a la crítica, si va a decir, mira, te faltó aquí, pero no vio todo el producto de su niño, se centra en las cosas que quizás le faltó y él se apela ya como un castigo, decirle, te faltó acá, mira, no has hecho bien esto, te equivocaste por aquí, está aplicando sin querer un castigo, que eso va a disminuir que el niño haga su tarea por sí solo, tal vez puede ocurrir en algunas situaciones. Y de eso depende una conducta futura. Si ha sido reforzado y si han fijado más en el producto y en su esfuerzo del niño, pues él va a volver a repetir cierta conducta. O puede suceder lo contrario en caso se aplique el castigo. Ahora, por ejemplo, tenemos estos, ¿no? El psicólogo estadounidense Skinner, en el año de 1904 y 1990, es quien formuló los principios del condicionamiento operante. Trabajó principalmente con las ratas y las palomas. También Skinner sostenía ya que los mismos principios se aplicaban a los seres humanos, en los cuales hoy día lo llevamos a cabo, ¿no? Y encontró que un organismo tenderá a repetir una conducta que se ha reforzado, ¿no? Por consecuencias deseables e inhibirá una respuesta que haya sido castigada. El que una consecuencia sea un reforzador o un castigo depende de la persona. Entonces, lo que puede resultar reforzante para una persona posiblemente puede resultar castigador para otra. Por eso es importante, chicos, cuando nosotros vamos a aplicar técnicas de modificación de conducta, tenemos que hacer un completo análisis de qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta o le desagrada al niño, para tener en cuenta en nuestro paquete de tratamiento. Tenemos que conocer cuáles son las características personales, las características familiares y también tener en cuenta lo que es la economía del niño, en dónde se desarrolla la familia, cuáles son los estilos de crianza. Para nosotros establecer un buen paquete de tratamiento tenemos que conocer cada uno de estos aspectos. Ahora, para un niño al que le agrada estar solo, tal vez, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos de castigo enviarlo a su cuarto, que esté solo, para él va a ser un premio más que un castigo. Entonces, hasta eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que le desagrada al niño? El reforzamiento puede ser positivo o negativo. El reforzamiento positivo consiste ¿qué? En dar una recompensa, como estrellas doradas, comida, un cheque, caritas felices, dinero o elogios. O bien, ¿no? Jugar con el bebé, en el caso sea un menor, ¿no? Un menor de edad. Sí. Mañana es miércoles, ¿no? Me quita su ropita, su ropita, Ahora, el reforzamiento negativo consiste en qué, chicos? El reforzamiento negativo consiste en que retirar algo que no le agrada al individuo, conocido como, para él, ¿no? Como un evento aversivo, como un pañal mojado en caso sea un bebé. En ocasiones el reforzamiento negativo se confunde muchas veces como el castigo, ¿no? Con el castigo. Sin embargo, son totalmente diferentes. El castigo va a inhibir la conducta al imponer un evento aversivo, como dar quizás nalgadas al niño, que algunos todavía lo hacen, o retirar un evento positivo, como por ejemplo ver la televisión, ¿no? Que es lo que a veces más le gusta al niño. El reforzamiento negativo alienta la repetición de una conducta mediante la eliminación de un evento aversivo. Cuando un bebé mayor señala que su pañal está mojado, es posible quitarle el pañal o lo aliente a señalar de nuevo cuando vuelva a estar mojado. Es un aprendizaje y ya sabes que va a haber una respuesta por parte de un adulto. El reforzamiento tiene una efectividad máxima cuando sigue la conducta de manera inmediata. Si una respuesta se deja de reforzar, a la larga se va a extinguir. Es decir, regresará a su nivel original, a la línea base, porque hasta incluso, chicos, para nosotros, aplicar el paquete de tratamiento, tenemos que ver nuestra línea base. ¿Cómo ingresa un niño? ¿Cuántas conductas negativas presenta al inicio antes de entrar al programa de modificación de conducta? Porque a la larga del tiempo, después de haber aplicado varias técnicas, esta conducta, si es que es negativa, se tiene que reducir. Pero si es una conducta que nosotros queremos instaurar
como por ejemplo las habilidades sociales, tenemos que ver que empieza con una línea base, esta tiene que ir subiendo, si es que es algo, queremos conseguir algo positivo. Si después de un tiempo nadie juega de repente, vamos a explicar con el niño Terrell, que lo voy a explicar más adelante. Cuando sonríe, tal vez no deja de sonreír, sin embargo, sonreirá mucho menos que si se continúa esforzando su sonrisa. Por ejemplo, por ahí un audio, por favor. Ya. En este caso, miren chicos, este es condicionamiento operante. Él es el niño Terrell. Este bebé descansa pacíficamente en su cuna. Cuando empieza a sonreír, su mamá va hacia la cuna y va a jugar con él. Creo que aquí varias madres van a poder comprenderlos, ¿no? Esta técnica, ¿no? Cuando él empieza a sonreír, ¿qué hace la mamá? Va corriendo y empieza a jugar con el niño porque hay una respuesta afectiva y eso le agrada mucho al niño porque quiere más el afecto de mamá o de papá. Después su padre hace lo mismo, ¿no? También con el hace lo mismo. A medida que se repite esta secuencia, Terrell aprende que su conducta, el de sonreír, puede producir una consecuencia deseable, ¿no? La atención que vamos a recibir por parte de papá, por parte de mamá. Puede producir esa consecuencia deseable, que es atención amorosa por parte de sus progenitores. De modo que si vuelve a sonreír para atraer la atención de sus padres, también igual va a volverse. Esta conducta originalmente, que aparentemente es accidental, como el sonreír, ya se ha convertido en él, ¿no? En una respuesta ya condicionada. Y ese tipo de aprendizaje se denomina condicionamiento operante, porque hay un refuerzo de la conducta. Entonces, porque el individuo aprende a partir de las consecuencias de su operación sobre el ambiente. ¿Qué está consiguiendo con papá? ¿Qué está consiguiendo con mamá? Entonces, a diferencia del condicionamiento clásico, el operante implica conductas voluntarias, porque ahí hay asociación, tales como las sonrisas de bebé. Sigamos. Ahora, viendo el ejemplo del bebé de Terrell, si los padres de Terrell fruncieran el ceño cuando él le sonríe, sería menos probable que el niño vuelva a sonreír. Ya, va a disminuir esa sonrisa. Entonces, el que una consecuencia sea un reforzador o un castigo va a depender mucho de la persona. Y aquí cuando se trabaja modificación de conducta, el que tú quieras aumentar o disminuir conductas, va a depender mucho, en el caso sea menores de edad, de los padres de familia o los tutores que estén a cargo. El que una consecuencia sea un reforzador o un castigo depende de la persona. Lo que puede resultar reforzante para una persona posiblemente resulte castigador para otro. Ahora, para un niño al que le agrade estar solo, como les vuelvo a repetir, tal vez enviarlo a su cuarto, a su habitación, a modo de castigo, para él puede ser un reforzador. Ahora, ahí viene el ejemplo que les mencionaba. Miren, el bebé Terrell sonríe. El padre inmediatamente corre a su cuna y lo carga, lo levanta y empieza a jugar con él. Terrell vuelve a sonreír. ¿Qué se ha originado en ese pequeño evento? Miren, la respuesta accidental, que es, ¿no? El bebé Terrell sonríe a papá o a mamá sonríe en la cuna. El reforzamiento que corre el papá o la mamá y lo cargue al niño y lo levanta y le muestra afecto. Entonces ahí aparece la respuesta deliberada, que Terrell vuelve a sonreír porque sabe que va a conseguir la misma respuesta de papá o de mamá. Entonces, las conductas, chicos, es de temprana edad. El condicionamiento operante consta de 3 pasos y una respuesta accidental que se refuerza tenía la probabilidad de repetirse. Y aquí viene lo que es la modificación de conducta, que es algo muy interesante que se trabaja en los hospitales, en los centros, ¿no? Que tienen los niños con trastorno de neurodesarrollo, otras conductas que tienen que ver mucho con los problemas psicológicos, los problemas mentales. Ahora, la modificación de conducta o terapia conductual es una forma de condicionamiento operante que se utiliza para eliminar conductas indeseables, tales como los berrinches, o para inculcar lo que es conductas deseables, como guardar los juguetes, ordenar sus cuadernos, tener limpio su cuarto, ¿no? Cada vez que un niño guarda un juguete se le da una recompensa, como un elogio, una golosina o un juguete nuevo. La modificación de conducta es de participar ya de particular efectividad entre los niños con necesidades especiales. Así incluso con ellos vamos a trabajar, con niños que tengan quizás un retardo mental leve o moderado también, ¿no? Como aquellos con discapacidades mentales o emocionales. Sin embargo, la psicología skinneriana
tiene aplicaciones limitadas porque no atienden de manera adecuada las diferencias individuales y a las influencias culturales y sociales. Pero ahí nosotros podemos utilizar otras técnicas que va a ayudar mucho a instaurar conductas nuevas en nuestro paciente. Ahora, las consideraciones positivas, ¿no? Para el refuerzo positivo. Y aquí viene, ¿no? Elegir, ojo, para cada niño, cada paciente, cada alumno que se va a trabajar dentro del aula, porque también muchos trabajan modificación de conducta en las escuelas, en los CEBES, ¿no? Elegir los refuerzos adecuados. Y ahí vamos a trabajar en conjunto con los padres de familia. Aplicar el refuerzo lo más inmediatamente posible una vez que se emitió la conducta. No recompensar antes de la acción. Ojo, eso hay que tenerlo bien en claro a la hora de aplicar técnicas de modificación de conducta. También decidir la frecuencia de la aplicación. ¿Cuántas veces voy a emitir esta semana? ¿En qué momento? ¿En la casa, en el colegio u otros ambientes? También hay dos modelos de refuerzo continuo. Reforzar siempre que el sujeto ejecute la conducta a reforzar. O también el refuerzo intermitente, ¿no? Que es reforzar solamente las emisiones de la conducta. Ahora viene lo que es reforzamiento positivo, reforzador negativo y castigo. Lo que es la conducta. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el estudiante plantea una muy buena pregunta. La consecuencia, ¿cuál sería? Que el maestro elogia al estudiante. Muy buena pregunta, alumno. Gracias por esa pregunta. Excelente. Conducta futura. El estudiante va a plantear unas preguntas, va a poder intervenir de manera adecuada. Es el reforzamiento positivo. Ahora, ¿qué es un reforzamiento negativo? El estudiante entrega la tarea, ¿no? Entrega la tarea a tiempo. La consecuencia, el maestro deja de criticar al estudiante. Miren, deja de criticar al estudiante. Conducta futura, el estudiante va a entregar las tareas a tiempo, sí. Conducta, el estudiante interrumpe al maestro. Castigo, consecuencia, ¿no? Que el maestro sanciona verbalmente al estudiante. Conducta futura, el estudiante deja de interrumpir la clase de... Y ahí viene lo que es reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, y cómo se aplica el castigo. También va a haber tiempos, va a haber momentos, y qué frecuencia vamos a utilizar. Ahora, también tenemos tipos de reforzadores negativos. Uno de ellos es la intimidación. A ver, por ahí un audio, por favor. Ya. También vamos a ver, chicos, y aquí tiene que ver mucho lo que son las conductas, también hasta de los adultos, las conductas impulsivas, los trastornos. ¿Ya? La evitación, ¿no? Que es presentar un estímulo aversivo o retirar un reforzador positivo contingentemente a la no emisión de una conducta para incrementarla o mantenerla. Por ejemplo, ¿no? Pagar la pensión alimentaria para no ser detenido. Profesional que deriva el caso difícil a otro para evitar el fracaso. Vacunarse para evitar multas, ¿no? Con el caso del tiempo del... Escape, ahora viene otro tipo de reforzador, el escape, ya que se dan algunos trastornos. Retirar un evento o estímulo aversivo o terminar la pérdida de un reforzador positivo con el objetivo de incrementarla o mantenerla. Como por ejemplo, tomar fármacos para reducir el dolor, seguir las instrucciones del médico para mejorar la dieta alimenticia, ordenar algo ante la autoridad de alguien. Ahora, por ejemplo, chicos, y aquí viene lo que son las técnicas, ¿no? Por ejemplo, dar un premio de comida a un perro cuando se sienta, esto hace que el perro entienda que si se sienta va a obtener comida y por ende va a repetir esas conductas, ¿no? También felicitar a un niño cuando ha obtenido buenas calificaciones. ¿Qué consigue? Que el niño aprenda a tener buenas notas, que es algo bueno, y lo va a motivar a seguir haciéndolo. También el cobrar comisiones, por ejemplo, ¿no? Esto tiene que ver como consecuencia de que un empleado se esfuerce aún más porque su esfuerzo tendrá una recompensa monetaria. También es recibir una medalla al mérito, ¿no? En varias organizaciones se entregan algún tipo de premio a los mejores empleados. ¿Con esto qué quiere decir? Que va a seguir incrementando esta conducta por su buen trabajo. También, por ejemplo, lavar los platos porque él o ella ha cocinado hace que la persona que cocinó lo siga haciendo. Entonces, un niño también aprende a limpiar su habitación después de haber sido recompensado con el tiempo de televisión y cada vez que se limpia, ¿no? También, una persona deja de molestar, ¿no? En este caso su novia, sobre un tema después de que ella le da tratamiento del silencio, ¿no? El famoso castigo negativo. Ahora, hasta ahí, por ejemplo, chicos, se han visto un poco lo que es técnicas de modificación de conducta.
Me gustaría escucharlos si ustedes tienen alguna duda, ya, para poder explicarles algo que de repente a ustedes les gustaría ahondar más, ¿no? O tengan algunas dudas. Ese es de inicio, solamente de las técnicas que derivan del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Estas conductas, técnicas son muy interesantes, chicos, que lo vamos a trabajar para modificar conductas, ya sea en trastornos psicológicos, en trastornos del neurodesarrollo, que tiene que ver también con retraso mental, niños con TDAH, ¿ya? Con TEA, niños con Asperger u otros diagnósticos. Marta, buenas noches. ¿Cómo estás, hija? Un gusto de que estés aquí dentro de la clase el día de hoy. Te escucho. Licenciada, magíster, buenas noches. Es un gusto, he estado muy atenta a su charla, es muy interesante, es muy maravilloso la psicología. Tengo dos niños, uno de 12 años y una niña que está diagnosticada con TEA. Mi pregunta, magíster, es, ¿desde qué edad, en el caso de mi hijo mayor, puedo hacer el cambio de conducta? Y la otra pregunta, que me gustó lo que es el condicionamiento operante, creo que se trabaja con los niños con TEA, ¿no? Así es. Entonces, me gustaría saber, licenciada, es muy interesante. La primera vez estoy entrando a esta charla y me parece muy interesante. Estoy agradecida al organizador de este grupo y me Ya. gustaría profundizar más mi conocimiento. Yo soy de otra especialidad, pero estoy queriendo, digamos, especializarme en psicología por el caso de mi bebé. Gracias, magíster. Muchas gracias por tu pregunta, Marta. Un gusto de verdad que ustedes pregunten, por ejemplo, por esas tipo o esas características, ¿no? Porque chicos, hay que tener en cuenta bien claro, ¿no? De que hay niños con TEA, con un diagnóstico, ¿no? Pero también tener en cuenta, ojo, en qué nivel se encuentra, cuál es su nivel de funcionalidad, qué queremos lograr con ellos. Ahora, vamos con la primera pregunta. ¿Desde qué edad, hija, podemos aplicar a cualquier edad? Podemos, uno, aplicar a cualquier edad, pero teniendo en cuenta que, uno, su particularidad, qué es lo que a él más le gusta, en cuáles son más sus habilidades, en qué más destaca, de qué manera yo lo puedo motivar, qué es lo que de repente a él refuerza o hace que aumente esa conducta. Entonces, todas esas características yo tengo que anotarlo y tengo que tener en cuenta cuál es el objetivo. Primero, mis objetivos, ¿qué quiero lograr con Pepito? ¿Qué quiero lograr con Juan? Entonces, de repente, quiero que de repente llegue, entre al aula y salude, ¿no? Salude de repente a la maestra, salude a sus compañeros, ¿no? Y de ahí empieza, ¿no? El reforzamiento. El hecho lo podemos practicar en casa y también podemos reforzarlo con la docente en el aula. Entonces, al instaurar conductas, podemos aplicarlo a cualquier edad. Modificar conductas, eliminar, extinguir, a cualquier edad lo podemos aplicar y sí podemos hacerlo. Ahora, también me dices, por ejemplo, los niños con TEA, ¿no? En el caso de él, sí podemos aplicar diversas técnicas. En el caso de ellos es diferente, teniendo en cuenta, ojo, aparte del, digamos, o bien tiene la parte sensorial, algunos les afecta mucho lo que es la parte sensorial o auditiva, táctil, gustativa. Eso también tenemos que tenerla en cuenta y para poder aplicar técnicas tenemos que conocer bien al paciente. Y tenemos sobre todo, algo que me gusta mucho y trabajar es con los padres de familia. Con ellos se trabaja directamente las conductas que quiero lograr, se puede trabajar horarios y se puede trabajar incluso, ¿no? Con la maestra, porque con ellos también se trabaja a la par con un informe y las recomendaciones que se da dentro del aula. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más, Marta? Claro. Magíster, sí, muy claro su respuesta. Muchísimas gracias y me gustaría seguir participando en esta charla y estoy muy agradecida al organizador. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias, hija, por tu pregunta. ¿Alguien más por allí me parece que levantó la manito? Jenny, buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, magíster. Muy contenta de estar en esta clase. Sí, yo tengo una pregunta y que en verdad estoy ya hace tiempo en esta pregunta. No encuentro respuesta. Creo que es usted quien me puede ayudar. Mire, le comento, tengo un niño que
ya está en tercer grado él. Ujú. Este niño en salón de clases es un niño muy disciplinado en prestar atención, presta atención a la maestra, la explicación, y es el primero en levantar la mano, dice, yo lo voy a hacer, sale al frente, participa, desarrolla los ejercicios, expone la clase explicada por la maestra. La dificultad que hay en él es que no quiere escribir. Ahora, no sé cuál es la razón. No escribe, no tiene una buena caligrafía. Es un niño que en los exámenes responde bien e incluso ya en 2 concursos de conocimiento obtuvo el primer puesto, en el segundo el 5º puesto. O sea, es un niño que en verdad pues rinde, ¿no? En el conocimiento, pero no escribe. Él dice, pero no hay necesidad de escribir, todo está en mi cabeza, ya sé, dice. No sé cómo yo puedo trabajar con él, ¿no? Es mi preocupación con este niño. Ya, lo que te sugiero, hija, es trabajar con premios, ¿no? Por ejemplo, no le vas a decir que escriba los primeros días todo el curso, todo lo que van a hacer todo el día, pero que se empieza con un curso, una cara de una hoja. Ya, mira, mañana puedes decirle, ¿no? Y ahí tú seleccionas lo que más le gusta. Mañana tú terminas, tú copias aunque sea una hoja de un cuaderno y yo te preparo tu postre favorito. Ojo, no le vas a pedir que haga los cursos, aunque sea una cara de un curso, que le escoja. Y de ahí poco a poco, de manera gradual, vamos aumentando lo que es esta tarea hasta que lleguemos al objetivo. Tú cuando refuerzas esta conducta, aunque sea la cara que ha llegado, te felicito, hijo, me siento muy orgullosa de ti, veo que cumples tus palabras, eres un niño muy inteligente y que ahora te das cuenta que puedes hacerlo solo y vas a poder lograr hacer muchas cosas más. Entonces refuerza su castigo apenas él te haya mostrado sus resultados, tenlo por seguro que de manera gradual va a empezar a escribir. Ese es un refuerzo positivo. Ya, hija, ese por ejemplo es una técnica, así como vas a aplicar otras técnicas más. Hay más técnicas de la forma como puedes llegar a tu niño y puedas lograr que él escriba. ¿Ya? Sí, hija, respondí a tu pregunta, ¿alguna otra más? Sí, sí, creo que sí. Yo he logrado, ¿no? En una ocasión, la técnica que usted me dice, hice, pero solo fue un día y al día siguiente igual vino, no escribió, no hizo la actividad que la maestra le dejó. Pero sí, no, él se confía, creo yo, en el conocimiento, pero me preocupa un poco la escritura porque es una competencia también académica Ajá, es una que no competencia, también habilidad. Ujú. Pero te sugiero, hija, que tal vez, mira, porque de repente tú le pones más valles el primer día, si lo he logrado, tú tienes que mantener esa constancia, o sea, cambiar de estímulo reforzador para el siguiente día y cambiarle quizás, digamos, otro curso para que él no vea lo mismo todos los días, sino poquito a poco hasta que vayas alcanzando más áreas. Pero cambia, varía de respuesta, de reforzador para que él también pueda sentirse más motivado hasta que logremos el objetivo. Pero eso tienes que ser persistente, hija. Todos los días algo motivacional para que él avance de a poquitos. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias, magíster. Eso de escucharte, Muchas gracias por su ayuda. Gracias. ya, hija. A ver, Luzmila Solís Cáceres. Buenas noches, hija. Buenas noches. Mi consulta es de educación inicial y tengo un niño de 6 años, pero que en sí es aula de 5 años, que es demasiado agresivo. Uno le dice algo y él va y te agrede. O un compañero le dice contra algún comentario, él va y lo agrede. Entonces, yo he tratado de reforzar las conductas positivas, pero no veo el cambio en él. ¿Ya? ¿Has hecho una evaluación, hija? Sí. Porque si no discrimina lo que es bueno, lo que no es bueno, ahí ocurriría, digamos, otro tipo de aprendizaje. Lo que te sugiero, ahí si gustas, puedes escribir o buscar por la página Accedu, que tengas contacto conmigo, ¿ya? Y que pueda yo orientarte, porque si no discrimina una conducta con otra, una respuesta, una interacción con otra, definitivamente algo está pasando.
Entonces le hacemos un examen completo y en base a ese diagnóstico se trabajaría, porque ahí viene más lo que es de discriminación. Te sugiero que hagas eso para que puedas tener en claro qué es lo que vamos a trabajar. Buenas noches. ¿Sí? Sí, hija, te escucho, Luzmila. Buenas noches. Te escucho. Ay, a Heidi me parece. Sí, buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. Mire, yo soy profesora de educación inicial y tengo un niño con TEA. ¿Ya? Eh, bueno, el niño, usted sabe que los niños con TEA tienen que llevar pues ciertas terapias dependiendo del nivel que tengan, ¿no? Ajá. Entonces, los papás solamente este año habrán llevado pues a lo mucho 3 terapias nada más, pero que duraban un mes, lo dejaban 3 meses, otra vez retomaban un mes, otra vez dejaban 3 meses. Es como un volver a empezar, pero no se avanza, Claro, ¿cierto? entiendo. Sí. Entonces, el niño es muy inteligente, pero no se comunica. O sea, las cosas básicas que, por ejemplo, pedir ir al baño, el hola, el chao, no las dice, no habla, el niño no se comunica, no mira los ojos, ¿no? Son rasgos de los niños, ¿no? Es Que cierto. tienen esta condición. Ujú. Pero, como le digo, mi directora, o sea, los niños con TEA tienen, pueden, o sea, es necesario que ellos pasen a 5 años, a primer grado, a segundo grado, teniendo esta condición, o es que pueden, de repente el papá me dice, no, Miss, yo quiero que haga el próximo año otra vez 4, ¿no? Porque ve la condición del niño. O sea, claro que sabemos que en inicial no se repite, ¿no? Los niños pueden pasar, ¿no? Puede pasar, así Pero es. esa es mi pregunta, ¿no? Porque yo sí estoy bien preocupada como maestra, cómo va a pasar a segundo a 5 años si el niño pues no pide las cosas básicas, ¿no? Entonces, o sea, pero sí con la mamá habla, ¿no? Con la mamá se comunica. Ujú. Será porque me dice de que la mamá, el niño es muy dependiente del celular, entonces ahí también no tenemos mucho apoyo con la mamá, ¿no? Ya. Que necesita que el niño pues todo el día esté en el celular y eso le hace un gran daño a él que no le permite comunicarse. Así es, eso sí tienes toda la razón. Lo que te sugiero, Ujú, hija, o sea, ahí tienes que ujú, hacer una psicoeducación con los padres de familia para que ujú, puedan comprender ellos, primero, qué es la condición del TEA, cuáles son sus claro, circunstancias, en qué le limita, porque si él no sigue lo que es la terapia completa, hija, va a tener muchos problemas conforme vaya creciendo. Y hay que así tener bien en claro y hay que mencionarles a los padres de familia si ellos, porque van a hacerlo dependiente, ojo, van a depender exclusivamente de ellos, que ellos no les enseñen ahora. Entonces, creo que un poquito se asustan cuando entienden, ¿no? De que ellos, pues, realmente van a depender, van a seguir siendo, digamos, como menores pequeños de edad, ¿no? Entonces, ellos, los padres, les asusta. Entonces, ¿en qué momento vamos nosotros a cambiar? Ahí vamos a empezar a cambiar exacto. modificaciones de los padres, ¿no? Y que sepan Ujú, qué es la independencia. Porque a ningún padre le va a gustar todavía, digamos, que su hijo dependa que todo lo hagan ellos por sus niños. claro, Entonces, claro. trabajes una psicoeducación con ellos que les Sí. plantea cuáles son las limitancias en el aspecto social, en el Ujú, aspecto de lo que es, por ejemplo, ¿no? Hasta incluso si ellos quieren estudiar algo, porque si de repente lo que tú mencionas, que es un niño muy inteligente, puede ser ujú, un Asperger, ¿ya? Y que ellos ujú, de repente están ahorita, deberían aprovechar mucho el tiempo para que él pueda ser y hacer cosas diferentes y pueda sobresalir, ¿ah? Ojo, eso también claro. sería Y ser mucho. independiente, ¿cierto? Porque el hecho que Todo sean niños con condición pueden también ser independientes. Como yo le digo a la mamá, ¿no? Usted tiene que mirarlo, decirle, mira Liam, ¿no? El niño se llama Liam, ¿no? Vamos a poner los zapatos, ¿no? Porque yo también a veces él se saca los zapatos en el salón y le digo, no, no los vamos a colocar, mira, abre, abre el pega, pega, los cierras, te colocas, o sea, yo veo que él puede hacerlo, pero yo creo que los papás no mucho ayudan en casa, o sea, piensan de que porque es un niño con condición, él no lo puede lograr. Y no yo pienso de que sí lo pueden lograr. mientras más pequeños, más conductas y de independencia se puede lograr, más Se puede conductas. lograr. Así Ah, incluso, mira, como te vuelvo a repetir, puede ser un niño Asperger, ¿ya? Con un alto mm, rendimiento, ¿ok? Y con alto sí, rendimiento. Entonces, sí, porque lee, él ya, lee, ujú, lee.
Un alto Yo me he funcionario. quedado, sí, yo me he quedado asombrada porque estábamos trabajando una hoja de un cuento y mi dedo me lo cogió y comenzó a leer, ¿no? Las palabras. Todo el cuento me lo leyó, todo. Pero así bajito, ¿no? Los niños con TEA no te hablan fuerte, sino bajito, pero sí yo dije, wow, me quedé sorprendida porque el niño lee. Ya. Ujú. Sí, hija, Muchas gracias. hija, ya, no te preocupes. Muy bien. Gracias. Entonces, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Adriana Gallardo me parece que está en la lista, a ver, con la manito levantada. Tengo la mano Buenas levantada noches, también. Miss. Ay, ya, espere, buenas noches, pero vamos yendo en orden. Adriana Gallardo me parece primero que está con su manito levantada y vamos en orden. Te escucho, Adriana. Sí, buenas noches. Yo tenía una consulta sobre que yo soy maestra sombra y trabajo actualmente estoy trabajando con dos niños. Uno es TEA y otro niño que todavía no está diagnosticado, pero bueno, está en evaluaciones. Pero ese segundo niño tiene una característica de que no pinta mirando, no mira lo que pinta. Ya. Suele distraerse muchísimo, pero también es como, lo siento yo como si ya sabe lo que va a pintar algo y ya quiere buscar algo más. No presta mucha atención a lo que pinta. Y siempre se le está ahí constantemente diciendo que mire lo que pinta y no, o pinta en el mismo lugar. Pero se le medio exige en clase, pues, ¿no? Pero no. ¿Cómo podría trabajar eso, por favor? Ahí tendría que ser paso por paso, hija. Paso a paso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? En el caso, por ejemplo, si me dice que está en evaluación de un niño con TEA, ya te sugiero que puedas presentar imagen por imagen, ¿no? Y cada paso que él va logrando, y puedes aplicarle una carita feliz, puedes aplicarle un check, otro reforzador, de modo que vaya llegando hasta la meta que tú le has planteado hasta ahí. Entonces, y cada Claro, vez tenga una ganancia, tú con la manito puedes poner, levantar un poquito el mentón, bravo, lo lograste. Entonces, ahí, por ejemplo, ya ganaste un punto bastante con el niño, ¿no? Y él va a aumentar esa conducta. O sea, de paso a paso vas a ir avanzando con la meta, paso reposado, un paso reposado, para que puedas llegar hacia la meta y el niño también pueda comprender de que esa es la conducta a la cual se quiere llegar. ¿Ya, hija? claro. Por ejemplo, cuando es, por ejemplo, un niño que va a pintar, Ujú. como es un niño, le doy el color para que le digo, vamos a empezar por el cabello. ¿Dónde está el cabello? Me señala y, y no, pero no pinta el cabello, pinta otro lado. Pero cuando él mira, sí pinta el cabello, pero cuando no, se le va, ¿no? Se le va la mano. Entonces, ¿cómo puedo llevar su mirada que sea más constante al dibujo? Por Porque sí suelo, terminamos un aporte, un pedacito, ¿no? Una pequeña parte, y ya vamos chocando las manos de alegría, que ya sí lo avanzamos, sí se esforzó. Ya, por ejemplo, también puedes utilizar otra técnica, ¿no? Que él te siga. Puedes colocarte detrás de él y coger la manito y tú le vas a señalar, mira, este es su cabello y vamos hasta aquí nada más, ¿no? Hasta aquí vas a pintar, todo este es su cabello. Entonces le limitas todo el borde, ¿ya? Y que él mismo entienda, ¿no? Este es el cabello que está de color, puede ser negro, lo puedes poner abajo, por ejemplo, estos son sus zapatos, le pones límites y tú le vas ayudando con la mano. Y poco a poco ya le vas enseñando, ¿no? La siguiente vez que tú le puedas ayudar, hija, solamente le vas a dejar rodeado un punto y el que siga avanzando. Y así cada vez más vas disminuyendo todo lo que le vas ayudando y hasta que lo logre por sí solo. Mi hija, esa es otra técnica, ¿ya? De Ya, comunicación. Mi hija, ya. Discúlpame, ¿puedo hacer otra pregunta? hija, sí te escucho. Eh, También tiene constantemente cuando tiene energía, cuando estamos en clase, si es que está en tarea y logramos a que entre comillas, se concentre en la tarea y pasamos luego al recreo, en el recreo como que se desborda de la emoción y luego al terminar el recreo y regresar a clase, como que no contiene su energía, sigue con muchísima energía. Yo he llegado a ponerle música relajante, o sea, sacarlo del salón un ratito para ponerle un poquito de música al oído y hablarle.
pero ya la segunda vez que intenté hacer eso, ya no funciona, ya no me ha vuelto a funcionar. ¿Ya? Ahí puedes utilizar otra técnica, por ejemplo, ¿no? El contar los pasos, pero lo más lento posible. ¿Ah? Tú te vas así, lo coges de la mano y controla los impulsos, coges de la mano, te vas a ir despacio, a modo de juego, contamos 1, 2, 3, y ahí también tú vas ayudando a regular de a pocos todo lo que esos movimientos no es hiperactividad. Poquito a poco lo vas a ir regulando, pero cada día va a cambiar de técnica. En el caso de él, por ejemplo, sí tienes que aplicar diferentes técnicas para Sí, reducir un eso sí. poquito. ¿Ya, hija? Ya, listo, muchas gracias. Sí, tengo que ser creativa con esto. Hija, maestra Sombra, mis respetos, de verdad. Para ellos sí se utilizan diferentes técnicas, ¿ya? A ver, voy a dar pase mientras a nuestro, ¿dónde está al asistente? Sí, Miss, Perfecto. ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas De noches. verdad, muy interesante. Las preguntas aún siguen pendientes, pero ya vamos a continuar lo que es el día de mañana. Todas estas consultas, de verdad, de todo corazón, yo sugiero que las puedan realizar a través de lo que es el grupo de WhatsApp para yo poder canalizar estas preguntas a través de la Miss y el día de mañana ya podemos tener las respuestas mucho más claras. De igual forma, también les pido, por favor, que el día de mañana vamos a iniciar a la misma hora, estén todos puntuales y por favor, por un tema de respeto a nuestra ponente, todos puedan ingresar con lo que es el micrófono apagado, para que las clases se puedan desarrollar con tranquilidad y no haya interrupciones y podamos avanzar precisamente para poder adquirir todos los conocimientos necesarios, ¿sí? Eso sería todo de mi parte, Miss. No sé si usted quiere agregar algo adicional. Agradecer a los chicos, a los que están presentes, y gracias a ti por tu apoyo, definitivamente. Chicos, les pido que sigan asistiendo, es muy bonita la clase. Sobre todo, más que ustedes van a aprender, también van a colaborar con aquellos pacientes que sí nos necesitan. Y más allá de nuestro trabajo, también nos vamos a sentir bien, satisfactoriamente por nuestra, ¿no? La parte humana, nos vamos a sentir mucho mejor. Ya, felicitaciones por este primer paso y los invito a que sigan participando en las ponencias. Un gusto, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chicos. Muchas gracias, Miss. Gracias. Muchas gracias. Yo quedo atento a través de lo que es el grupo de WhatsApp si tienen consultas, dudas referente a la clase del día de hoy o alguna consulta adicional. Yo con mucho gusto voy a estar atendiéndolos a través de lo que es el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, muchísimas gracias. A todos ustedes. Gracias. Consulta, ¿van a mandar el noches. PDF al La grupo? asistencia, ¿cómo se va a tomar?